Amén. Muchas gracias, Pastora Susana. Qué bendición estar con ustedes. Yo realmente me siento en familia. Yo creo que aquí estoy con mi gente y les extiendo un abrazo muy caluroso. Gracias, doctor Ricardo, por la visión y su liderazgo. Gracias, Pastor John Jairo, por su rol junto con la pastora Mercedes. Quiero saludar con la pastora Susana. Quiero saludar a la pastora Mercedes. Bendiciones, pastora, desde Bogotá, Colombia. Un gran abrazo muy caluroso. Y también al pastor Martín y Betty, qué bueno verles, queridos hermanos, y verles aquí al frente de esta reunión. De hecho, voy a tomar un momento de privilegio personal para compartir una foto de anoche, muy interesante. Entonces, aquí tengo una foto que es importante con respecto a Puerto Rico. Anoche hacíamos un entrenamiento de los conceptos de PIC con un grupo mixto de Colombia y también de México, algunos de México que están en los Estados Unidos. Y aquí, Pastor Martín, Betty, no sé si pueden notar, pero tenemos un rostro Roberto y acá arriba Lidia, de la iglesia que estaban pastoreando y todos les ministramos, pero ellos simplemente asistían. Anoche fue su primera vez asistiendo a una reunión, ahora para prepararse, ahora para formarse, para líderes, con principios de PIC, con el sentir de un llamado a responder a la cosecha. Así que Pastor Martín, Betty, Pastora Mercedes, Puerto Rico, ustedes enviaron misioneros hace, ¿cuánto? No sé, 10, 12, 15 años. Y ese resultado sigue dando fruto. Y damos las gracias por eso. Pues, mis hermanos, ese fue mi testimonio inicial, pero les quiero dar un poco más de testimonio, de historia. Yo no sé cuántos han escuchado del nombre Bruce Bennett. Levanten sus manos ahí donde están. ¿Han escuchado de Bruce Bennett? Este pastor es un pastor surafricano, es el que inició los conceptos de PIC. Y les quiero contar, yo por primera vez conocí este nombre hace más o menos 10 años. Desde entonces, su nombre ha sonado en mis oídos durante, muchas conversaciones en muchos lugares. Hemos escuchado de los principios de PIC que se han implementado no solamente en África, donde él comenzó, pero también en el Medio Oriente, en Europa, en Asia, ahora en Latinoamérica. Y les confieso que los números son absolutamente impresionantes. Hablábamos el pastor John Jairo y yo y un grupito más con Bruce Bennett directamente hace 10 días. Y él nos dice que ahora son 55,000 iglesias en el sur de África que se han establecido por este movimiento. Y es impresionante escuchar de docenas de miles de iglesias, de millones de nuevos creyentes. Es impresionante ver los cronogramas de reproducción tan agresivos que hacen hasta alzar las cejas cuando uno escucha de todo esto. Pero les cuento, hermanos, que a pesar de hablar y escuchar tanto de PIC, persisten dudas, hay confusiones, hay titubeación a veces en la gente. La gente se pregunta, ok, está bien, eso funcionó allá en África, eso funcionó allá en aquellos países, pero ¿funciona de verdad acá en mi contexto? En mi país, esto funciona allá en Malawi, en Zambia, en el Congo, pero ¿qué tal en San Juan? ¿Qué tal en Ponce? ¿Qué tal en Antigua? Esto puede funcionar y si eso funciona y si vamos a ir para allá y si lo abrazamos, ¿qué funciona? ¿Qué resultado tendrá para lo demás, lo que conocemos y lo que tenemos? ¿Debemos dejar lo que ya hay para poder comenzar lo otro? Estas son preguntas que estamos escuchando en muchos diferentes contextos. Algunos han abrazado a PIC como si fuera la última Coca-Cola en el desierto y han entrado a full, pero otros están inconformes, confundidos.
Otros tienen sus dudas, hasta se pueden sentir frustrados o amenazados por el tema. Hoy, felizmente, hermanos, les tengo buenas nuevas. Les tengo buenas nuevas, buenas noticias y quiero comenzar con unas aclaraciones. PIC es nuestra estrategia oficial en Latinoamérica para plantar iglesias nuevas. Amén. Es nuestra estrategia oficial para alcanzar la visión que Dios nos ha dado, pero eso no quiere decir que no se necesiten iglesias establecidas. De hecho, en esta conversación con Bruce Bennett hace 10 días, nos contaba que el 95% de las obras que se lanzaron con PIC hoy por hoy tienen su propio templo que han construido, tienen clínicas funcionando, tienen escuelas y en promedio 110 miembros adultos en cada PIC, ahora madurado, establecido, formado, lo que se lanzó con un movimiento orgánico, un movimiento de una red de plantadores de iglesias, discípulos que multiplicaban discípulos, hoy por hoy ha resultado en iglesias establecidas, fuertes y consolidadas. Sus PICs con el tiempo llegaron a ser iglesias madres que vuelven a replicar el proceso, lanzando, formando líderes que lanzan, que ganan discípulos, que terminan con iglesias transformadoras. Y esa es la visión que tenemos en Latinoamérica. Creemos en PIC, enseñamos a PIC, pero eso no implica que descartamos o desacreditamos la importancia que ofrecen las iglesias maduras. De hecho, recordemos, PIC depende de iglesias establecidas. PIC produce iglesias establecidas y PIC solamente puede suceder efectivamente cuando las iglesias establecidas son movilizadas. Mi pregunta para ti hoy es, ¿estás listo para ser movilizado y para movilizar? La visión que el doctor Ricardo compartía, ¿verdad? Es de tener una restauración bíblica en Latinoamérica. Eso solamente puede pasar cuando hay iglesias transformadoras. ¿Y cómo se logran las iglesias transformadoras? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se plantan? Bueno, solamente cuando hay líderes que reproducen discípulos, que terminan en líderes, en nuevas iglesias transformadoras. Y PIC nos da la estrategia para lograrlo. Yo quiero mostrar un poco aquí la pantalla nuevamente, no la foto, sino esta presentación, porque queremos hablar un poco aclarando términos, cómo funciona. Bueno, hablemos primero, hermanos, ¿se ve la pantalla? Dice que está pausado. Hablemos primero, hermanos, de la... Ah, ok. Bueno, no es la foto. Queremos ver ahora... Vamos a ponerle esta presentación. Aclaración de unos cuantos términos. Primero, la iglesia convencional. ¿Qué es? Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Las iglesias establecidas no son el enemigo. Para nada. Los deseamos, los queremos, pero tampoco podemos pasarnos la mano y decir, ¿perdón? No, siga, por favor, pastor. Ok. Las iglesias establecidas no son el enemigo, pero tampoco podemos pasarnos la mano y decir, ok, vamos bien, todo chévere, excelente, tenemos iglesias establecidas. No, saben que el problema es que muchas veces en las iglesias establecidas están incompletas. ¿Por qué? Pues porque somos convencionales en muchos sentidos. ¿Y la iglesia convencional cuál es? Bueno, es la iglesia donde muchos nos criamos, es la iglesia que puede ser urbana, puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser algo rural, puede venir en diferentes formas, con diferentes características. Pero muchas iglesias convencionales están incompletas porque solamente manejan una herramienta. Y es imposible construir una iglesia sólida con solamente una herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Bueno, es la herramienta de lo que llamamos la atraccionalidad. No hay nada pecaminoso con esto, ¿verdad? Pero es una herramienta incompleta por sí. ¿Depende de qué? Depende, como su nombre implica,
en una metodología que busca que la gente llegue a entrar por sus puertas. Ahí reciben alimentación, administración y formación. Y esta metodología existe por mucho tiempo, ¿verdad? Por siglos. Se construía un templo bonito, se ponía una campana grande que sonaba fuerte y la gente llegaba los domingos. No tan diferente a como uno llega al mercado a buscar huevos o al doctor a buscar una medicina. Hoy, muchos siguen usando esta única herramienta. Un poco actualizado puede ser para el siglo XXI. Han cambiado las campanas por las bocinas, por los letreros digitales, se anuncian, se ponen afiches, se mandan cosas repartidas por la comunidad y se espera que la gente llegue para recibir lo que la iglesia tiene para darles. Y en tiempos de pandemia, ¿cómo nos hemos ajustado? Bueno, igual, pero por las redes. Todo digital, por la virtualidad, anunciamos, compartimos, le damos like, invitamos que la gente llegue. Pero ¿qué pasa, hermanos de Puerto Rico y Antigua? ¿Qué pasa cuando no llegan? ¿Qué pasa cuando la isla tiene un gran éxodo de su gente? ¿Qué pasa cuando hay menos y menos gente en nuestros pueblos, menos y menos gente interesada en llegar en la iglesia, cuando la gente no está llegando hoy como llegaban hace 3 años o 5 años? A veces culpamos la parte atraccional. Si es la única herramienta que tenemos, decimos, pues esa herramienta no está funcionando, tenemos que poner un edificio más bonito, las sillas quizás si fueran más cómodas, se atraerían más gente. Si el pastor fuera más dinámico, a veces decimos, bueno, yo creo que falta subirle el volumen a las bocinas. Si podemos predicar más fuerte, la gente va a llegar más efectivamente. Pero hermanos, esta es una estrategia incompleta y cuando no funciona, cuando no llegan, nos podemos sentir un fracaso. Vamos, yo no quiero minimizar lo bueno que Dios ha hecho y está haciendo en Puerto Rico, pero no estaría sorprendido si hay personas hoy conectadas que reconocen que se han sentido un poco desanimados, hasta fracasados en estos últimos años. Es muy difícil no compararse con la iglesia, ya sea la otra cuadra o la iglesia en Miami, donde ya no tienen lugar para meter a la gente y nos preguntamos qué debemos cambiar para que así se me llene el templo, para que se me llene el Instagram o el canal de YouTube. ¿Cómo puedo hacer que la gente llegue más? Y el problema muchas veces no es que no estemos haciendo la traccionalidad bien, es que la iglesia no tiene otras herramientas que Cristo intencionó para nosotros. ¿Saben qué, hermanos? La traccionalidad no es malo, pero es incompleto. Tiene sus limitaciones. Bueno, ¿qué limitantes? Hablemos de unos cuantos. Primero, es difícil de lograr. Muy difícil. ¿Saben que solamente el 6% de las iglesias atraccionales en los Estados Unidos están creciendo? 6%. ¿Por qué? Porque todos están compitiendo por los mismos cristianos. Estoy generalizando, ¿verdad? Pero todos están compitiendo. Y yo tengo una experiencia triste, pero chistosa a la vez que lo ejemplifica en Tampa. Ministramos 10 años casi, la pastora Mercedes fue, algunos otros quizás conocieron. Luchamos para atraer la gente. Pero saben que algunas familias se nos iban y se nos fueron varias familias y les pregunté, ¿y por qué se fueron? ¿Y saben qué nos contaron? No, que la iglesia nueva que se está plantando en la comunidad aquí al lado, están regalando iPads a todas las nuevas visitas. Bueno, ¿cómo se puede competir con eso, verdad? Están regalando tabletas allá. Uy, qué cosa tan bárbara ahí. Pero es difícil de lograr, estamos compitiendo. También es difícil de reproducir. ¿Por qué? Porque una iglesia efectiva que logra atraer gente depende de personas muy dinámicas, muy dotadas, de bandas excelentes y predicadores carismáticos, depende de una organización extraordinaria. Y para reproducir esto, para plantar sistemáticamente nuevas iglesias que logren reunir estas cualidades, es difícil, dura, es demorado. Lo otro es
que depende en atraer gente. Y mis hermanos, hay que reconocer que hoy por hoy hay menos no creyentes interesados en asistir a un culto en un edificio que ellos consideran como parte de una institución. En Estados Unidos esta es la cifra. 90% de los millennials no creyentes ya se han decidido simplemente no asistir a ninguna iglesia. No importa cuán bonito el afiche, cuán hermoso los vocalistas, no importa cuántas veces se les invite o cuán grande la bocina o el letrero digital, simplemente no van a ir. Y nos estamos rompiendo la cabeza para ver cómo los atraemos cuando no van a llegar. Este es el otro limitante, hermanos, de la iglesia netamente atraccional. Saben atraer discípulos y realmente tenemos que reconocer, a veces cuando llegan, son formados, son ministrados, son alimentados y reconozcámoslo, qué bueno. Pero saben, Jesús no solamente dijo, vengan a mí, también enviaba. No solamente dijo, síganme, dijo, les haré pescadores, o sea, saldrán ustedes. Y las iglesias en muchos casos están ignorando el enviar su gente. Una iglesia netamente atraccional nunca piensa en soltar líderes, en mandar personas, de una forma intencional reproducir y enviar y distribuir su gente al reinado. De hecho, esta es la cifra que más me preocupa hoy. La cifra mundial, hermanos, es que el 98% de los cristianos en el mundo nunca han hecho un discípulo. Los que asisten a la iglesia, los que están sentados en nuestras bancas, en nuestras sillas, saben llegar, se saben los coros, dicen amén, hasta diezman, pero no están saliendo, no están reproduciendo su fe en otros. Hermanos, lo que podemos decir es que una iglesia netamente atraccional está severamente limitada. Y aquí es donde entra PIC. Aquí es donde entra PIC. PIC es la herramienta que complementa lo que en muchos casos hemos sabido hacer. Suma, complementa y nos ayuda a lograr la visión que Dios intenciona para nosotros. PIC, ¿qué es? Bueno, es un movimiento de multiplicación de discípulos, ¿verdad? Lo llamamos PIC, ya les conté. Quiero decirles que en el mundo PIC no es el único movimiento, hay más de 1,300 movimientos alrededor del mundo, tienen diferentes nombres, pero manejan el mismo concepto central. Y este es el concepto. Preparan cada creyente de una forma multiplicacional a que vaya, a que salga. Como Jesús nos dijo, la gran comisión, vayan, hagan discípulos, salgan. No dijo, esperen, siéntanse sobre sus manos que lleguen. No, dijo, vayan, hagan discípulos. Y los prepara de una forma, de acuerdo con 2 Timoteo 2:2, ¿verdad? Que no solamente Pablo preparó a Timoteo, sino él enfatizó que Timoteo debía buscar hombres fieles e idóneos que podían preparar a otros. En otras palabras, hay una multiplicacionalidad de 4 generaciones. Hágase esta pregunta, ¿qué pasaría si cada persona que asiste a su iglesia, virtual en estos momentos, presencial, quizás después de la pandemia, qué tal si cada uno de ellos fuera formado, y no solamente formado, pero enviado a multiplicarse hasta la 4ª generación? Yo creo que todos entendemos que haría un gran impacto. Hermanos, no es que no queramos atraer, no es que no queramos ministrar, no es que no queramos alimentar. Queremos alimentar para que salgan y que se reproduzcan a otros. Y de esto se trata PIC. Este es el comienzo, por lo menos, de PIC, de capacitar a todo creyente para adueñarse personalmente del llamado a salir y a ser discípulos, discípulos quienes obedecen todo lo que Cristo nos ha enseñado, incluyendo el salir y hacer discípulos. Hermanos, yo quiero mencionar algo aquí brevemente en cuanto al futuro de nuestras iglesias y ministerios. Esto no quiere decir, PIC no quiere decir
que terminamos con las flechas que salen. Si hasta ahí se transmitió el mensaje, es un mensaje incompleto. Peak es incompleto sin alimentar o generar iglesias establecidas. De hecho, cuando hablamos con el pastor Bruce Bennett, nos comentó de esto, ¿verdad? Que Peak ha funcionado. Se han logrado plantar 55,000 iglesias porque cada una manejaba la idea de que no era solamente un grupo de personas independientes, autónomas, no, se conectaban a una iglesia madre. La iglesia madre invertía en ellos y luego en torno se formaba una iglesia madre nueva que plantaba otra iglesia, las generaciones se replicaban vez tras vez. Y él dijo hasta esto: es imposible que Peak funcione sin denominaciones, sin jerarquía, sin estructura, sin liderazgo. No queremos descartar el uno para abrazar el otro. Los dos se necesitan. Peak es incompleto sin iglesias establecidas, pero definitivamente una iglesia establecida, convencional y solamente atraccional es incompleta sin Peak. Peak necesita iglesias establecidas también porque por naturaleza son tan dinámicas y tan transitorias que como cualquier movimiento, ¿verdad? Que podría ser susceptible a una serie de posibles interrupciones sin estructura, sin jerarquía, sin permanencia, sin liderazgo y sin iglesias establecidas. Un movimiento pudiera bien caer en errores teológicos, en falla y en faltas de la preparación profunda. Pudiera haber carencia de lugares físicos para reunirse. Podría haber una desorganización. Hasta el mismo George Whitefield, uno de nuestros tempranos colaboradores con Juan Wesley, ¿verdad? Notó que muchos de sus avances, y él ganaba docenas de miles de personas para Cristo, pero muchos de sus avances se perdieron. ¿Por qué? Porque él dijo: he creado una cadena de arena. Se pierden los avances con el tiempo si no hay un apoyo suficientemente metódico. Por eso cuando hablamos de Peak, hermanos, cuando hablamos de la visión, tenemos la profunda convicción que el resultado directo de discípulos quienes multiplican discípulos debe ser que sean atraídos a iglesias o que formen nuevas iglesias establecidas y transformadoras. Ay, hermanos, qué bendición poder imaginarnos el futuro de lo que pudiera ser. Saben, hermanos, cuando yo lo pienso, yo estoy entendiendo que nuestro diálogo para Puerto Rico no es un diálogo en el cual debemos decidir entre atraer y enviar personas. No hay que escoger entre los dos, no es el uno o el otro, son ambos. No hay que escoger entre formar o multiplicar, son los dos. No tenemos que decidir entre ministrar, queremos ministrar y comisionar. Queremos consolidar y comisionar. Queremos nosotros no solamente sembrar, queremos recoger. Y entendemos que estos dos hechos, estos dos actos se apoyan y se respaldan. La Biblia dice que el que siembra mucho, recoge mucho. Y el que recoge mucho, puede sembrar mucho. El uno apoya al otro. Hermanos, yo les cuento que yo visité a Puerto Rico por primera vez hace como 20 años. Creo que tenía unos 18 años más o menos. Fui con mi papá. Quizás estuve con algunos de ustedes visitando las iglesias. Fue interesante porque me pongo a pensar qué ha cambiado en los últimos 20 años. Y yo sé que mucho. No quisiera dejar al lado lo mucho que Dios ha logrado en estas 2 décadas. Buenos avances, nuevos líderes, nuevos ministerios, nuevos discípulos, nueva restauración. Pero hermanos, también quiero hacer una pregunta más incómoda. La pregunta es esto: ¿hemos logrado todo lo que Dios ha querido? ¿Todo lo que Dios ha soñado? O pensando más, como decía el pastor Martín, para el futuro, ¿habrá más que Dios quiere hacer en estos próximos años?
Más allá de lo que podemos soñar o imaginar, habrán cosas que Dios quiere lograr. Yo sé que podemos reconocer huracanes, ¿verdad? El éxodo de la gente, los golpes de la economía, muchísimos desafíos. No los quiero minimizar para un solo segundo, pero mi pregunta es, ¿la iglesia ante estos desafíos cómo ha quedado? No somos impotentes, no somos víctimas. Hermanos, no quiero minimizar por un solo momento la dificultad que hasta yo de afuera he visto en Puerto Rico y las oraciones que vamos y que damos a su favor es para que Dios les dé fuerzas, porque hermanos, yo pienso que aún a pesar de las dificultades, Dios quiere traer fruto y fruto en abundancia para la Iglesia Metodista Libre de Puerto Rico y Antigua. Yo creo que estamos no solamente peleando para no ceder terreno, para no perder, para no caer, pero para mantener. Yo creo que estamos peleando, hermanos, para restaurar, para ganarle terreno al enemigo. Hermanos, uno de los lugares que más admiro que usa PIC es en el Medio Oriente y específicamente en Siria. Y en Jordania tenemos unos ministerios impactantes, más en Jordania con sirios. Y en Jordania hay una iglesia, no menciono nombres ni detalles porque pudieran causarles problemas, pero hay una iglesia que forma líderes de una forma impactante. Forma líderes, los capacita con estos principios de poder multiplicar su fe, de tener la confianza y la competencia para poder ganar discípulos. Y esa iglesia, después de algunos años de funcionamiento, comenzó a cuestionar su efectividad, porque pues no estaban creciendo. Llevaban años funcionando y habían alcanzado un nivel y se establecía ahí y no crecía, no bajaba, pero no crecía. Y el pastor estaba un poco desanimado en uno de estos días cuando él llegó a recibir una llamada. Y la llamada era de alguien que se había ido de su iglesia. La cosa con esta iglesia es que a cada rato los líderes se les van. Están ahí como refugiados y luego se van para Europa, se van para Australia, se van para Estados Unidos, se van para Canadá. Y este pastor recibió una llamada de un líder que había salido de su iglesia. Él no supo nada, no sabía qué había pasado y luego descubrió que este líder había establecido una iglesia en su nuevo hogar. No solamente una iglesia, pero una iglesia que dio iglesias hijas y a la semana recibió otra llamada y después otra. Y este pastor ha llegado a entender que los líderes que se iban en éxodo de su ciudad, en éxodo de su país y de su iglesia, iban con un fuego del Espíritu Santo, iban no solamente con pasión, pero también con habilidades prácticas y donde quiera que llegaban, establecían iglesias, reproducían discípulos, veían líderes saludables que nacían de sus ministerios. Y este pastor comenzó a entender que su iglesia no era para ser cada vez más grande, más numerosa. Era para ser una iglesia que preparaba, entrenaba, movilizaba y reproducía líderes que dejaban legados en otros países, que edificaban el reino de Dios. Hermanos, ¿qué pasara si cada iglesia, si cada uno de ustedes en Puerto Rico se propusiera movilizar sus personas como nunca? Abrazar los principios de PIC para ver qué Dios tiene soñado aún en medio de las dificultades, para formar y enviar líderes de una forma sistemática para ministrar y multiplicar sus discípulos como nunca antes. ¿Cuántas nuevas iglesias transformadoras podrían reproducirse? Hermanos, Jesús dijo para concluir esto, Él dijo, ven a mí. Queremos que las iglesias de Puerto Rico digan, vengan, entren, les esperamos. Pero Jesús no solamente dijo, ven, también dijo, vayan. Dijo, de igual forma como el Padre me envió, yo les envío. Seamos iglesias que no solamente dicen, vengan, seamos iglesias que digan, vayan, les acompañamos.
les movilizamos, les comisionamos para producir fruto para la gloria y honra de Dios. Amén.